Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a ir siguiendo con el desarrollo de nuestro programa y ahora corresponde el tema 7. El tema 7 que trata de las modalidades de los actos jurídicos. ¿Qué son las modalidades? Las modalidades son aquellas estipulaciones accesorias de un acto jurídico que le restan algo de plenitud a la obligación principal. Tres tipos de modalidades tenemos según nuestro Código Civil, ¿verdad? Eh, Aquella que hace insegura la existencia de la obligación, del cumplimiento de la obligación, denominada condición. Aquella que limita la exigibilidad en el tiempo, denominado plazo. Y aquella que obliga al cumplimiento de una obligación accesoria, denominado cargo. En otras palabras, son cláusulas establecidas en los actos jurídicos que hacen que la obligación principal tenga le reste plenitud hasta tanto se cumpla esas modalidades. Por ejemplo, el plazo, ¿verdad? Si establecemos el plazo del cumplimiento de una obligación para el mes de diciembre del año 2020, le resta plenitud hasta tanto no llegue esa fecha, ¿verdad? O sea que no me puede exigir ahora, de aquí a un mes, en noviembre, lo que sea. No, tiene que ser en la fecha establecida como plazo. Bueno, la primera modalidad, perdón, es la condición, ¿verdad? Que consiste en una cláusula en virtud del cual los sujetos del acto jurídico o las partes del acto jurídico someten al acto jurídico a un acontecimiento futuro e incierto. Someten el cumplimiento de una obligación a un acontecimiento futuro o incierto. ¿Verdad? Bueno, un ejemplo que les puedo dar es a uno de ustedes, de mis alumnos del cuarto curso de la carrera de Derecho, le digo, te regalo un reloj de oro con la condición de que termines la carrera en el mes de diciembre del año 2022. Entonces, ahora se hace esa promesa de entregar ese reloj de oro, pero va a ser exigible a plenitud la obligación principal, que es la entrega del reloj en el mes de diciembre del año 2022. La condición es un acontecimiento futuro, ¿verdad? O sea, el acontecimiento futuro en este caso, ¿cuál va a ser? Que termine la carrera en el mes de diciembre del año 2022. Y la otra característica es que es incierto, es futuro e incierto. ¿Por qué incierto? Porque no sabemos si realmente va a terminar esa persona o ese compañero de ustedes en el mes de diciembre del 2022 la carrera. Inclusive puede ser un alumno o una alumna que rinde regularmente los exámenes ordinarios en la primera oportunidad en casi toda la carrera, ¿verdad? Y es más, allá por casi el penúltimo examen va rindiendo en la primera oportunidad, y su último examen era, ponerle un ejemplo, 22 de diciembre.
Pero ¿qué pasa antes de que llegue esa fecha? Sufre o de una enfermedad, ¿verdad? Vamos a ponerle como ejemplo el dengue, ¿verdad? Que le obliga a estar de reposo y entonces no puede comparecer a rendir su último examen y deja para la segunda oportunidad. Ahí ya no se cumple la condición establecida que era terminar la carrera en el año, por eso es incierto, era terminar la carrera en diciembre del año 2022. ¿Verdad? Entonces, siempre va a ser incierto porque por más que sea una alumna o un alumno destacado, pueden surgir algunos eventos que le imposibiliten de continuar o de cumplir esa condición. Espero que hayan entendido, ¿verdad? Bueno, con relación a la condición, tenemos cuáles son los caracteres, ¿verdad? Lo que le caracteriza, lo diferencia de otras figuras jurídicas. El primer caso, el primero es la futuridad. ¿Verdad? Tiene que ser un acontecimiento futuro. La cláusula que se va a establecer, la condición, tiene que ser futuro. No puede ser una condición de algo presente o algo que ya pasó, que ya ocurrió. Entonces no podemos hablar de condición. La condición tiene que ser futura, ¿verdad? Si terminás la carrera en el año 2022, si, si culminás la construcción de una obra en un año, ¿verdad? Siempre tiene que ser algo para el futuro, para que sea una condición. Entonces, si no se da esa condición, el derecho desaparece, el derecho de exigir la obligación principal. Si se cumple esa condición, entonces nace el derecho para reclamar la obligación principal. Así como el ejemplo del reloj. Si el alumno a quien yo le prometí un reloj de oro se culmina la carrera en el año 2020, diciembre del 2022, entonces al rendir su último examen en el mes de diciembre y aprobar, obviamente, la carrera, con eso aprueba el examen y ya culmina la carrera, entonces ahí nace el derecho de exigirme que yo le entregue el reloj de oro prometido. Otra de las características o caracteres es la incertidumbre, ¿verdad? ¿Qué es la incertidumbre? Representa la idea de que puede ocurrir o no, ¿verdad? No, no tiene que existir una certeza de que va a ocurrir, ¿verdad? Por ejemplo, te regalo una casa el día en que fallezca tu padre, por ejemplo, ¿verdad? Allí, eh, allí no hay una incertidumbre. Allí lo que hay es un plazo. No hay una condición, sino un plazo. ¿Por qué? Porque todos, al menos hasta hoy, ¿verdad? Todos los seres humanos algún día tenemos que eh, terminar con nuestra vida, ¿verdad? O sea, que se acaba por A, por B motivo, o por la edad mismo, uno tiene que dejar de existir, ¿verdad? Entonces, no hay una condición, no hay una incertidumbre, ¿verdad? Es algo cierto, eso, la muerte es algo cierto, seguro. Y para la condición tiene que haber incertidumbre. ¿Qué significa eso? De que puede que ocurra ese acontecimiento o puede que no ocurra nunca. En el ejemplo que le di de terminar la carrera
en diciembre del año 2022 para ser beneficiado con el reloj, puede eventualmente que a la persona que yo le prometí a fin de año decida de que la carrera de derecho no le gusta y abandona la carrera. Entonces, nunca se va a cumplir la condición que yo le establecí, ¿verdad? La incertidumbre consiste en eso, en la posibilidad de que ocurra o que no ocurra. Bueno, la última característica de la condición es la voluntariedad. ¿Qué significa eso? Que debe originarse exclusivamente por voluntad de las partes. O sea, tiene que ser algo voluntario, mi obra. No puede nacer de la ley. Cuando hablamos de voluntariedad, estamos hablando de un acuerdo entre las partes, que hay una voluntad y no puede nacer la condición de lo estipulado en la ley. No existe condiciones estipuladas en la ley. Bueno, entonces es la futuridad, futuro, incertidumbre y voluntariedad. Son los caracteres de la condición en los actos jurídicos. Se establece también que no se puede establecer como condición las condiciones, imposibles, ilícitas y contrarias a las buenas costumbres. No puedo establecer como condición, por ejemplo, te doy un inmueble si consigues llegar a la ciudad de Asunción caminando en 2 horas. Es un ejemplo medio absurdo, pero es un ejemplo para poner de algo imposible, ¿verdad? Es imposible, yo no puedo. No hay ser humano que pueda llegar a la capital del país en 2 horas caminando, ¿verdad? Creo que ni en vehículo se puede llegar en 2 horas, ¿verdad? Eso sería una condición imposible, ¿verdad? Una condición imposible física. Físicamente es imposible cumplir con esa condición. También está la imposibilidad jurídica de una condición. El acto jurídico, la obligación se va a perfeccionar si, si me prendas un inmueble o si hipotecas un automóvil. Eso jurídicamente es imposible. ¿Por qué? Porque la naturaleza del derecho real de hipoteca es para los inmuebles, no para los automóviles. Y también la prenda es para bienes muebles, no inmuebles. Yo no puedo prendar un inmueble. Puedo hipotecar, pero no puedo prendar. Así como los bienes muebles. Puedo prendar, pero no hipotecar, porque jurídicamente es inaceptable eso. Imposible. Eso entra dentro de las condiciones imposibles, ¿verdad? Que no se puede establecer como condición. También las ilícitas, condiciones ilícitas, ¿verdad? Te regalo se hace un acto jurídico en donde te regalo o te doy un inmueble a cambio de que mates a fulano de tal. Es una condición ilícita, ¿verdad? Y no... desde la misma celebración eso ya es nulo. No existe como condición. Después, las contrarias a las buenas costumbres, ¿verdad? No puedo yo ofrecer el cumplimiento de una obligación condicionando, por ejemplo, a que una mujer ejerza la prostitución, ¿verdad? O sea, te doy tal cosa
bajo condición o con la condición de que ejerzas la prostitución. Eso va contraria a las buenas costumbres, entonces no está permitido, ¿verdad? Bueno, y existen condiciones que están expresamente prohibidas en la ley. En nuestro Código Civil, el artículo 319, segunda parte, establece, ¿verdad? Dice, quedan especialmente prohibidas las siguientes condiciones. Esto el código lo dice y lo prohíbe expresamente, ¿verdad? Especialmente prohibido. 1. Habitar en un lugar determinado o sujetar la elección del domicilio a voluntad de un tercero. Yo no puedo decirte, te dono una casa en la ciudad de, vamos a ponerle Iruña, pero con la condición de que te vayas a vivir ahí, que fijes tu domicilio allí. Esa condición está prohibida. No se puede obligarle a alguien de que resida en un determinado lugar. La libertad de movimiento o de cambiar o no de domicilio es una garantía constitucional, ¿verdad? Y no puede establecerse a través de una cláusula, una violación a esa norma constitucional, ¿verdad? Nadie puede obligarle a una persona a que resida en un lugar determinado o decir, bueno, te regalo esto, pero el que va a decidir dónde vas a vivir es un tercero, un fulano de tal, ¿verdad? No se puede hacer eso. Otra condición expresamente prohibida es mudar o no de religión. No puedo yo establecer como condición, a condición de que, siendo por ejemplo uno católico, de que profeses en adelante por ejemplo, estos mormones, ¿verdad? O pueblo de Dios, con la condición de que te vayas a profesar la religión del pueblo de Dios. No se puede. Imposible. O sea, es nulo si es que se hace así. También está prohibido como condición establecer en los actos jurídicos la obligación de casarse con determinada persona o con la aprobación de un tercero o en cierto lugar o cierto tiempo. O sea, no puedo establecer yo como condición, por ejemplo, si es para una dama o una mujer, decirle te dono o te doy un inmueble, pero con la condición que te cases con José Benítez. Eso no se puede hacer. Tampoco con la aprobación de un tercero, con la condición de que te cases, pero que apruebe ese matrimonio un fulano de tal, una persona, ¿verdad? Un tercero. O en cierto lugar o cierto tiempo, dice, no te puede decir, bueno, te tenés que casar en Ciudad del Este, con la condición de que te cases en Ciudad del Este. Y en el mes de diciembre del año 2020. O sea, no se puede establecer nada, no se le puede obligar por medio de una condición a que realice ese acto jurídico del matrimonio. Pero al final de este inciso dice, pero será válida la de contraer matrimonio. Esa es la única posibilidad que se puede establecer como condición. O sea, te doy un inmueble, pero con la condición de que contraigas matrimonio. No se dice con quién, no hay aprobación de nadie, no dice el lugar ni el tiempo. Solamente te condiciona a que contraigas matrimonio, ¿verdad? Entonces, si yo establezco esa condición a una persona para que
para que el derecho sea exigible, la obligación sea exigible, que contraiga matrimonio, eso sí está permitido. Si contrae matrimonio en un mes, entonces, bueno, ahí nace el derecho para adquirir el inmueble que se le dio. Si contrae matrimonio en 5 años, bueno, ahí van a ser el derecho para exigir el cumplimiento de la obligación. ¿Ya está? Es la única condición que se permite, ¿verdad? La de contraer matrimonio, la obligación de contraer matrimonio, pero es en forma genérica, o sea, no se establece con determinada persona en determinado lugar, en determinado tiempo, o que esté para ser aprobado por un tercero. En esos casos sí nos sirve esa cláusula condicional. Después, por último, dice vivir célibe perpetua o temporalmente, o no casarse con persona determinada o divorciarse. El celibato, como ustedes sabrán, ¿verdad? Es la condición de no tener relaciones íntimas, ¿verdad? Relaciones sexuales, estoy hablando ya claramente, ¿verdad? O sea, una persona asume, por ejemplo, algunos religiosos asumen el celibato y no tienen pareja, no tienen relaciones sexuales, ¿verdad? Eso es el celibato, ¿verdad? Y no se puede establecer con esa condición a una persona, ya sea en forma temporal o permanente, por un tiempo o por toda la vida, ¿verdad? No puedo yo condicionarle para que él pueda adquirir el derecho sobre una obligación que viva en celibato, ¿verdad? Bueno, después dice, o no casarse con persona determinada. Tampoco puedo decir, no te cases con, te entrego un inmueble con la condición de que no te cases con Juan Pérez. Te puedes casar con quien quiera, pero con Juan Pérez no. Eso también está expresamente prohibido, no se puede. O establecer como condición la de divorciarse. Te dono este inmueble o te entrego este inmueble con la condición de que te separes, de que te divorcies de tu marido o de tu esposa, ¿verdad? Si es. Eso está expresamente prohibido. No puede ser objeto de cláusula condicional ese tipo de condiciones. Bueno, tenemos dos tipos de condiciones. Está la condición suspensiva y la condición resolutoria. ¿Qué es la condición suspensiva? Es cuando existe cuando el nacimiento del derecho está subordinado a un acontecimiento futuro o incierto. Si se produce la condición, si se realiza la condición establecida, ahí nace el derecho. No nace el derecho al momento de la celebración del acto jurídico, como es el ejemplo que yo le di del regalo del reloj. ¿Verdad? Si hoy establecemos ese acto jurídico de promesa de entrega de un reloj de oro, entonces no nace la obligación hoy, en este momento, sino van a ser de aquí a 2 años, en el mes de diciembre del año 2022. Ahí, si se cumplió, ¿verdad? Rindió su último examen en diciembre del 2022, aprobó su último examen, terminó la carrera. Ahí nace el derecho de exigir el cumplimiento de la obligación principal. O si no, queda el acto jurídico como si nunca hubiese existido. Si no se cumple, por más que le falte una sola materia para terminar la carrera y estuvo enfermo o sufrió un accidente, lo que sea, no se cumplió la condición.
entonces desaparece el acto jurídico como si nunca hubiera existido. La obligación desaparece. Yo no estoy más obligado a regalar el reloj si esa persona no cumplió la condición como fue establecida. Después tenemos la condición resolutoria. Existe condición resolutoria cuando la extinción de un derecho ya adquirido está subordinada a un acontecimiento futuro incierto. En este caso hablamos de extinción de un derecho ya adquirido. En el otro nacía, en la condicional nacía el derecho una vez cumplido el acto que estaba subordinado a un acontecimiento futuro e incierto. En este caso, lo que ocurre es que se extingue el derecho que ya se adquirió. En el otro recién se adquiere con el cumplimiento de la condición. En este caso ya se adquirió el derecho, pero si no se cumplió la condición establecida en el acto jurídico, se resuelve. Resolutorio significa se deja sin efecto ese acto jurídico. Un ejemplo, tengo una hija que quiere estudiar medicina en la Universidad Nacional de Asunción. Como yo vivo en Ciudad del Este, ¿verdad? Ella tiene que tener un lugar donde quedarse y me voy yo y adquiero un departamento, compro un departamento que está cerca, en las proximidades de la universidad, y establezco o establecemos, porque el que me está vendiendo también tiene que estar de acuerdo, obviamente, establecemos una cláusula, perdón, que dice que si mi hija no aprueba el examen de ingreso en este año,